A continuación nos va a acompañar a la flauta travesera de bambú, Juan Carlos Bandares. Muchas gracias. Hola, ¿veis? ¿Bien? Bueno, gracias a todos y a todas. Creo que volveremos a utilizar el genérico mayoritario, ya que Luis Jesús también nos habló de la madre. Entonces, bienvenidos a todas. Nos podemos seguir. Nos podemos incluir todas y darle las gracias a Sergi por aceptar esta invitación. Gracias. Aquí también represento a Sandra Espinosa, que tuvo la idea hace ya más de un año, se ha ido aplazando y hoy estamos por fin aquí, con nuevos contenidos, con un cierre, con una apertura y con un recuerdo. Y por lo tanto dar las gracias a todos los que nos han antecedido en este momento, y especialmente pues a Carlos, que hoy nos preside desde otro plano y nos inspira para hablar de educación holística, de una visión holística de la educación que se está llamando educación holística. Hay que saber cuál será el nombre que quede dentro de unos años. Educación integral holística, cualquier otro nombre. La UNESCO desde hace 2 años ha hecho un informe donde dice el futuro de la educación va hacia una visión humanista y holística para contribuir a un nuevo modelo de desarrollo humano. Y especifica que la función de la educación será superar el economicismo y utilitarismo que tiene hoy para pasar a integrar las múltiples dimensiones de la existencia humana. Y este va a ser nuestro trabajo como educadores, acompañar ese proceso que no es más que acompañar nuestro propio proceso. Cuando acompañamos a alguien a ser, solo lo podemos hacer desde ser. Lo que vamos a hacer hoy, Sergi, si te parece bien, es inspirarnos con algunas frases de estos autores que tenemos, que nos han precedido, con algún sentido propio
y atrevernos a desarrollarlo desde donde salga. Entonces yo he escogido para empezar una de Ana María González Garza, un libro que descubrí en la estantería de Carlos Espinosa, en su casa, y que hoy en día es una mujer de 80 años, que vive en México, que es una de las principales docentes del máster online de educación integral holística y que me encanta una de las cosas que pone y por las cuales podríamos empezar. Las gafas son muy chulas, pero hay que usar las dos manos. Y nos dice: el verdadero maestro no enseña, facilita el aprendizaje y necesita proyectarse a sí mismo con autenticidad para que sus alumnos no aprendan de una enseñanza, sino de un testimonio de vida. De ahí que en esta visión holística, ser maestro signifique salir al encuentro de uno mismo. Se acabó enseñar, solo mostrarnos, encontrarnos para mostrarnos y acompañarnos juntos. Voy a contar una anécdota antes de pasarle la palabra a Sergio. Cuando empecé, como decía la presidenta Diana, quería transformar el mundo. Por el camino, un día en una conferencia me di cuenta que lo estaba haciendo para mí y me pensé muy egoísta en ese instante. Pero me di cuenta que era así, que además podía servir a otra gente. Pero yo, este proyecto, no lo sabía, pero lo había empezado porque yo lo necesitaba y era para mí. Desde ahí creo que mis aportaciones cambiaron y sobre todo no me importaban. Eran muy importantes para mí. Y desde ahí empecé a entender esa frase. ¿Puedes volver a leerla? ¿Te importaría? ¿El final, toda ella? Sí, toda ella. ¿Me permitís volver a escucharla? ¿Sí? El verdadero maestro no enseña, facilita el aprendizaje y necesita proyectarse a sí mismo con autenticidad para que sus alumnos aprendan no de una enseñanza, sino de un testimonio de vida. De ahí que ser maestro signifique salir al encuentro de uno mismo. Me venía a la imagen el arte japonés, donde lo que hay ahí está establecido de una forma tan simple, tan natural, no sobra nada, no falta nada, es. Y escuchaba esa frase y me venía ese arte, esa expresión de lo más simple, lo que está expresando ahí, ya clausura el evento, ya está, muchas gracias a todos, hasta luego. Es tan extremadamente obvio, es obvio. Claro, cuando escuchamos esta frase, uno se pregunta, ¿y qué estoy haciendo yo
¿no? ¿Qué estamos haciendo como educadores? ¿En qué se ha convertido para nosotros el acto educativo? El mirar al otro y abordarlo desde ese papel de maestro, educador o persona que... se abre una reflexión muy profunda que termina ahí. Y eso implica un nivel de honestidad y de humildad suficiente como para saber que cada vez que estoy enseñando me estoy descubriendo. Es simple, es tan extremadamente simple. Ahora imagínate el potencial que eso implica. Sí, ese sonido de puerta tiene toda una enseñanza detrás. Sí. No ha sido de otra manera. No ha sido de otra manera. Gracias por esa frase. Sí, no. Si no las ciego así, pero... Voy a ir siguiendo un poco los principios de educación holística. Antes de continuar, querría decir que todavía es necesario que habilitemos permisos, pero sentiros libres de que no haya falta de habilitar ningún permiso para hacer lo que necesitéis, tumbaros, salir, los músicos tocar en medio de lo que no esté previsto, danzar, lo que sintáis desde vosotros. Habilitar espacios para que pasen cosas y que en un futuro no tengamos que habilitar el permiso para que puedan pasar cosas y que dejemos que aparezcan. Cuando vine hace 10 años y empecé este camino de educación que no sabía que se le podía llamar holista o holística, fue porque Carlos hizo un encuentro hace 10 años en Coín, aquí cerquita, éramos 300 personas, y él lo tituló Educación Holística y Espiritual. Después del encuentro, la pregunta era: ¿por qué has puesto espiritual si está incluido dentro de holística? Y él nos decía muy claramente que realmente muchas de las partes de las que está hablando holística, del físico, del mental, del energético un poco, del emocional, ya empezaban a resurgir. Lo que todavía había miedo era de nombrar el espiritual. Y voy a tomar otra frase de Ana María González Garza, que sigue aquí, y nos dice: este enfoque holístico no solo va dirigido al desarrollo de las inteligencias múltiples, según el análisis de Gardner, sino fundamentalmente al desarrollo de la inteligencia existencial y de la existencia espiritual. Y le preguntaría a Sergi, ¿qué significa conectar con lo profundo de nuestra existencia? ¿Qué es conectar con ese paradigma espiritual, con esa esencia interior, con ese espacio que le hemos nombrado un nombre, el que sea, pero que significa como ir más al fondo, más al interior, más a ese espacio existencial, espiritual? Yo neuro no sé cuánto. ¿Qué es el ser humano? En realidad no lo sé, porque como vivimos en una realidad
que el instante toma forma, la respuesta pide una forma, de alguna manera, de comprender, pide una forma. Pero en realidad es algo tan extremadamente esencial, es tan este instante que se nos hace imposible definirlo. Y eso es algo que la mayoría de seres humanos hemos perdido de vista, literalmente. Hemos perdido de vista que aquello más profundo, auténtico y real, que sea real en uno mismo, se encuentra en la experiencia presente, no importa la forma que está tomando. Ahora observa, la forma que está tomando esto pareciera que estamos hablando sobre educación holística, pero lo que la educación es esencialmente ya es en sí misma, no importa la forma en la que se manifieste. Se está manifestando en forma de reunámonos para considerar, ver, descubrir qué es una educación distinta, pero esta forma no tiene nada que ver con lo que la educación esencial es en realidad, porque siempre ha sido esencial en sí misma. No sé si me explico con palabras. Lo que estoy expresando es que la forma nunca va a ser lo esencial. Lo esencial siempre es esencial. Ahí se termina la búsqueda y al mismo tiempo descubres la respuesta a lo que me preguntas es este instante. Este instante. Por ejemplo, en una situación educativa donde alguien, y no sé si ustedes se han preguntado alguna vez, ¿de qué manera puedo hacer para que surja esta cosa dentro de un aula o en una familia? No sé si te ha pasado alguna vez te has preguntado, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cómo sería una educación en esta situación? ¿Cómo puedo descubrir una forma de educar dentro de esta situación? Y la misma situación es la respuesta a esa pregunta, pero apenas nadie aprecia ese instante, porque la mayoría de personas estamos buscando un instante siguiente donde una educación mejor, una política mejor, una economía mejor aparezca, y nos perdemos la respuesta a la pregunta que has lanzado, que es la presencia de este instante. Ahora, si me recuerdas la pregunta de nuevo, por favor. Sí, observa. Difícil definirla otra vez. Y es, ¿qué es esa parte esencial? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Viste? Ya estamos en ella. ¿Te puedo usar? Sí, claro. Era uno de los peligros. Estás muy cerca. Estás muy a mano. ¿Me permiten entrar dentro de la pregunta? Porque no es poca cosa. ¿Puedes volver a hacerla? Cómo llegar, cómo entrar, cómo abrirnos para descubrir esa dimensión espiritual. ¿Viste? La misma pregunta nos aparta de la respuesta. ¿Puedes volver a preguntarla? Escuchen. Cómo nos abrimos a descubrir esa parte interna que está ahí. ¿Vieron cómo la pregunta se va reformulando? La pregunta se va contestando a sí misma. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Me acompañan? ¿Puedes volver a preguntarla? ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? Observa la pregunta. Claro. ¿Cómo llego a ser lo que soy? Ya está respondida. Ya es absurdo. Ahora observa. Acabamos de vivir un acto educativo donde quien pregunta descubre la respuesta. Esa respuesta que acabas de descubrir, nadie en este mundo tiene la capacidad de respondértela.
Pero si atiendes a la pregunta, descubrirás al preguntador. Y si descubres al preguntador, descubrirás la respuesta a todas tus preguntas. Vámonos. Wow. Eso es de una belleza tal. ¿Por qué es bello? Porque es esto, es esto. ¿Por qué es bello? Porque no le falta nada, porque no le sobra nada, porque de repente la pregunta tiene sentido, de repente tiene sentido. De repente la pregunta ya no implica una búsqueda, la pregunta implica un encuentro. Esto es lo que estamos mirando, esto es lo que estamos haciendo, esta es la propuesta que se nos hace constantemente. Muchas gracias por eso, por facilitarlo. Claro. Somos. Nos perdemos en la forma en la que somos, porque pensamos que la forma en la que somos no es correcta, le falta algo, le sobra algo, carece de algo. Y no es cierto, es una percepción falsa de alguien que tiene miedo de descubrir que lo que es esto. Y cada uno es una cosa distinta. ¿Vamos a mirarlo? ¿Me acompañas? Vamos a mirarlo. Ven conmigo, mira. Esa es la expresión de un ser. Es perfecta en sí misma, no es corregible, no es dirigible, es observable y es conocible. ¿Me permites? ¿Qué parte de nosotros nos encantaría estar así ahora? Toda. Pero estamos aquí. Oh. ¿Viste? Observa. Elige otro ser humano. ¿Quién? Ella misma. Ella misma, mírala. De nuevo, es una expresión completa de ese ser humano. Ese ser humano se está expresando de esta forma. Por lo tanto, sabemos que la expresión es perfecta, es completa. Otra cosa es lo que ella piense acerca de eso. Lo que ella piense acerca de eso puede que le impida experimentar su propia experiencia presente. Pero eso, a la experiencia presente, no le importa lo más mínimo. La visión del error es nuestra solo. Bingo. Ahora obsérvate, ¿te imaginas un educador que pasa por alto aquello a lo que tiene que educar? ¿Te imaginas un educador que pasa por alto aquello que tiene que educar y que pone su atención en lo que está ocurriendo en ese instante, en ese mero instante? ¿Cómo sería ese educador? Alguien que está. Se convertiría en niño o en niña. Busca otro ser humano, el que quieras. Tenemos unos cuantos, qué afortunados. A David. David, no, está ahí. Sí. Ese ser humano tiene una particularidad y es que se está expresando de esa manera particular. Ahora bien, desde mi perspectiva particular, ¿qué tengo yo que decir a su particularidad? Que es David, que está ahí. Ya está, no sé más. Pero si miro, me daré cuenta de nuevo de que ahí hay un ser expresándose de esa forma particular. Lo que él está haciendo es exactamente lo que estás haciendo tú y lo que estoy haciendo yo. Expresar de forma particular un ser, una experiencia de vida. Esa expresión no es corregible, solo es vivible. Lo único que se puede corregir, lo único es cuando yo no la estoy viviendo, pasar a vivirla,
pero eso es una autocorrección. Es un darse cuenta. La corrección termina siendo un darse cuenta. Hostia, si no estoy viviéndome. Ya me estoy viviendo. ¿Sí? Se terminó. ¿Sí? Entonces es mirarnos también, ¿no? Recuerdo que mi hijo dejó, y cuando dejó los estudios decía, es que no me han visto, no se han dado cuenta. ¡Qué dolor! ¿Cuántos años estuvo? Bueno, estaba en segundo de bachillerato cuando dijo esto. Y luego añadió que él solo quería equivocarse por sí mismo. ¡Wow! ¿Te imaginas un ser humano que es consciente y que lo único que le pide al mundo es déjenme equivocarme por mí mismo? Eso solo lo expresa un sabio. Bueno, fue un bofetón para todos, claro. Para el que hacía holística también. Claro. Interesante. Pero entonces es vernos, ¿no? Sí, nada más. No puedes dejar de verte allá donde mires, porque allá donde mires algo va a encender en ti. Es tan extremadamente simple, tan simple. Si es tan simple, ¿por qué en el primer momento en el que te miras a veces duele? Porque es simple. Si yo te miro y siento dolor, es porque es simple. No necesito estrategias técnicas, elucubraciones mentales para llegar a sentir el dolor que siento cuando te miro. Por eso es simple. Y tenemos miedo a esa simplicidad, porque pensamos que simple es poco inteligente, poco elaborado, no es de persona madura, es simple, cuando es justo lo contrario. La sabiduría es simple, el conocimiento real es simple. Te miro y conozco mi dolor. Ahora observa, no hemos visto en ningún momento qué se hace con ese dolor. Pero si sientes el dolor, verás que es simple, que lo único que te pide el dolor es eso, siénteme. Pero la pregunta que sale es ¿por qué cuando me miro siento ese dolor? Porque no me conozco. Porque no sé quién soy. Pero podría salir alegría. Podría salir alegría. Aunque no me conozca. Interesante. No lo sé. Déjamelo mirar. Si surge alegría sin conocerme, esa alegría es un mecanismo psicológico de defensa para que yo no sienta el dolor que siento detrás. En otras palabras, la alegría que yo siento al mirarte sin conocerme a mí mismo no va a durar mucho tiempo, porque contiene el miedo a perder esa alegría, contiene el miedo a que si te sigo mirando me hagas algo que amenace mi alegría, o que yo te viva de una manera que no sostenga esa alegría. ¿Me explico? Al final termina siempre en el autoconocimiento. Esto que he expresado no es malo. Si yo siento alegría, no es malo. Si la siento de verdad y es auténtica, me estaré conociendo a mí mismo. Si no es eso, sentiré el dolor que escondo. Pero la primera impresión es que ese dolor es malo y entonces no quiero atravesarlo. Claro. No sé si va por ahí. Sí, que cuando empezamos a autoindagarnos, bueno, quizás es mi percepción, pero tengo la impresión de que será la de muchos. Cuando empiezas a autoindagar en ti, lo primero que sientes suele ser dolor.
sea, salen fantasmas, salen monstruos, salen miedos, ¿no? ¿Y por qué no lo primero que sale cuando autoindagas en ti es alegría? ¿No? ¿Lo repito o se oye? La pregunta en sí misma es selectiva. Selecciona el dolor y la alegría y los separa. Y mi pregunta es, ¿por qué haces eso? Porque llego a reconocerlas de forma diferenciada. ¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, que me pregunto por qué cuando empezamos a conocernos, si en esencia somos solo ser y además eso es maravilloso, o yo igual tengo la idea preconcebida de que cuando solo somos es maravilloso, pues me pregunto por qué cuando empezamos a buscar ser por medio de la autoindagación, porque solemos sentir dolor, tristeza, miedos. Tu pregunta es selectiva. Si lo que sintieras fuese alegría, entusiasmo, pasión, no me harías la pregunta. La pregunta esconde una intención y eso es a lo que estoy buscando, porque hasta que tú no encuentres la intención de la pregunta, no descubrirás tu respuesta. ¿Me sigues acompañando? Yo me pregunto, ¿por qué preguntas esto? ¿Qué intención tiene tu pregunta? ¿Qué intentas conocer a través de la pregunta? Bueno, quizá porque... Bueno, al final, ¿cuál es el fin de esa emoción desagradable? Porque entiendo que hay un fin detrás de esa emoción. ¿Te preguntarías lo mismo si fuese agradable? No. Entonces, ¿cuál es la intención de tu pregunta? Porque tú no estás haciendo una pregunta, estás haciendo... Es una queja en toda regla. Ahora imagínate, yo le digo a Ignasi, la queja es, esto es una mierda. ¿Sí? Pero mi pregunta es, Ignasi, ¿y cómo que esto es así? Ahí no hay nada creativo. Su respuesta no me va a servir de nada porque él me va a dar las razones por las cuales la situación en la que me encuentro es como es y a mí no me van a satisfacer sus razones. ¿Por qué? Primero, porque son sus razones y segundo, porque la insatisfacción que yo experimento no es debido al instante, sino debido a mis afirmaciones, juicios e interpretaciones acerca del instante. Estás enfadada con tu dolor. Seguramente. No lo sé, tienes que mirarlo. Sí me parece injusto que el autoconocimiento pase por el dolor. Oh, ¿la puedo usar? ¿Puedo usarte? Sí, ven conmigo. Ahora observa, la voy a usar, ¿me permiten? Sí, ¿me permites, Ignasi? Sí. Te estoy siendo infiel por un momento. Gracias, es cierto, es cierto. Puedes mirarla a los ojos y decirle, perdóname por haberte metido dentro de una injusticia. Perdóname por haberte metido dentro de una injusticia. Puedes mirarle a los ojos y decirle, mira, perdóname por haberte
invitado a una injusticia. ¿Tú has pagado tú? No. Entonces ya es correcto. Ya es correcto. Vamos bien. Perdóname por haberte invitado a una injusticia. A la injusticia que vivo yo. Bingo. Os he invitado a mi película, ¿no? Bingo. Pero lo más interesante es que todos nos estamos invitando a nuestra película. Todo el tiempo. Seguimos avanzando. ¿Cuál es tu problema con el dolor? Ay, que no me gusta. No me gusta. ¿Tiene derecho a no gustarle el dolor? Sí. Digo yo que sí. Claro, totalmente, por supuesto. ¿El que no te guste va a hacer que lo sientas menos o que se vaya el dolor o que desaparezca? Bueno, si pongo mi atención en que no me gusta, se quedará más tiempo. Ah, entonces sí que te gusta. No, observa, ven conmigo, siéntate aquí. Ahora observa. No nos gusta estar sentados en la silla. Y lo que hacemos es esto. Es apacharrarme más en la silla. Es muy curioso. ¿Cómo es que haces eso? Ahora observa. Yo la estoy usando a ella para aprender. Estoy usándola para que ella me muestre qué es esto. Porque yo no tengo ni idea. Estoy andando su perspectiva hasta el final. Para que podamos descubrir ambos qué es sentir dolor. ¿Alguna vez has sentido dolor? Sí. ¿Mola? No mola nada. ¿Recuerdas cuándo has sentido dolor? ¿No recuerdas? ¿No tienes ningún recuerdo de dolor? Ah, es que es poco adulto todavía. Sí, aún no almacena el dolor. Interesante. Tú, en cambio, te has convertido en un almacén de dolor. O así es lo que parece, de momento. Si pregunto si todos los seres humanos somos masocas, sigo en la queja, ¿no? Sí. Es que estoy muy cómoda. Pues seguimos avanzando. ¿Sabes lo que siente un niño o una niña cuando tú intentas enseñarle algo que tú crees que necesita aprender? ¿Me acompañan con esto? ¿Sabes lo que siente un niño o una niña cuando tú intentas enseñarle lo que tú crees que él o ella tiene que aprender? Se sorprenderá, igual resiste si no le apetece aprenderlo. ¿Qué está sintiendo un niño o una niña al que tú le estás enseñando algo que tú piensas que ellos tienen que aprender? Si no le gusta, es injusticia. ¿Puedes sentir esa injusticia y decirme qué es esa injusticia? ¿Cómo se siente esa injusticia? Como tensión y... ¿Puedes mirar y qué es rabia. esa tensión y esa rabia? ¿Qué es esa tensión y rabia? ¿Cómo se siente? Es que haces trampa, porque ahora la estoy sintiendo y la estoy notando que se va un poco. Entonces me está costando ahora sentirla y me está costando describírtela. Ah, ¿me estás diciendo que cuando sientes el dolor desaparece? ¿Me acabas de decir esto? Sí. Oh. Ven conmigo. Gracias. Tienes cara de pregunta. ¿Qué querías preguntar? ¿Qué es lo que querías preguntar? ¿Viste? ¿Viste ese espacio? Por fin hay una apertura por tu parte a asumir tu propia experiencia,
Cuando tú asumes tu propia experiencia, nos habilitas a todos como maestros. Nos conviertes a todos en maestros. Cuando tú te abres a asumir tu experiencia, te conviertes en alumno de tu vida. Por lo tanto, todos los que formamos parte de tu vida, nos habilitas para que te podamos mostrar algo. Y ese algo va a ser perfectamente diseñado en cada instante. Tú te das cuenta de que tu intención de aprender lo que tú quieres aprender en el momento en el que lo quieres aprender te lleva a sentir dolor, porque pasa a ser una queja. Así que muchas gracias. Cuando tú nos habilitas a todos como maestros, te habilitas a ti como maestra. ¿Viste? Es un paradójico, pero es muy auténtico. Cuando tú asumes tu dolor, te conviertes en una maestra del dolor. Y cuando miras a los ojos a un niño o a una niña, sabes que cuando tú vas a enseñarle lo que tú piensas que él tiene que aprender, va a sentir dolor. Sientes su dolor. Gracias por eso. Gracias. Seguimos. Gracias. Pues seguimos por ahí. Seguimos. Porque yo soy maestro y sí sé o voy descubriendo que cuanto más sea yo, ¿no? La frase que hemos leído, ser maestro es salir al encuentro de mí mismo. Pero yo tengo una relación educativa hoy donde acabamos de descubrir que provoco dolor. Porque bueno, tengo unos preceptos que tomo y que los acepto como profesión y por ahora, como mínimo, me toca habilitar espacios muy libres o menos libres, pero para transmitir un conocimiento. Puedo preparar un campo precioso para que se descubran ellos mismos, pero yo estoy decidiendo un programa que ellos aprenden. ¿Cómo puedo entrar ahí si yo sé que ahí hay dolor? Si yo lo provoco, no dejo la profesión. No es necesario que la dejes. Es un ejercicio de honestidad de nuevo. Fíjate que nada de lo que estamos viendo aquí te lo puedes llevar fuera de esta situación. No tiene sentido, porque lo que ocurre, descubrimos aquí, le pertenece a este instante. ¿Qué quiero decir? Que tú acabas de hacer un ejercicio de proyección en el tiempo. Acabas de darte cuenta de que cuando tú vas a hacer un acto educativo para que la otra persona aprenda lo que tú piensas que tiene que aprender, hay un dolor. Pero no te sirve de nada eso cuando lo llevas a nivel conceptual. ¿Qué quiero decir? Que necesitas encontrarte en esa situación para sentir el dolor. Cuando sientas el dolor, te podrás detener y descubrir la respuesta a tu pregunta. Tu pregunta por un instante que no está aquí. Necesitas encontrarte dentro del contexto que tú has puesto en la pregunta para sentir ese dolor. Si no lo sientes, no sabrás cuál es tu acción educativa. Cuando sientas el dolor que sientes al tú tener tu idea preconcebida de lo que vas a enseñar y cómo, cuando sientas ese dolor, descubrirás otro cómo que tiene que ver con ese instante en el que todos los alumnos están. Ese es un maestro. Con lo cual, cualquier educación, cualquier relación, cualquier acto que hagamos no tiene menor importancia, porque lo importante es cómo entramos en lo que sentimos en ese acto.
Si yo me defino a mí como un educador holístico y voy a cambiar la educación actual, sentiré dolor. El dolor de estar intentando cambiar algo que no cambia, debido a mi dolor, porque mi dolor no ha cambiado. ¿Me he explicado? Volvemos a la simplicidad. Si entro en mi dolor, no necesito cambiar nada. Cuando entras en tu dolor y lo sientes, lo que estás haciendo es ser honesto y aceptarte. Te estás aceptando y estás siendo honesto. Eso es lo que enseñas. ¿Dónde está la frase que habías tomado? La primera. Aquí, primer párrafo. Y necesita proyectarse a sí mismo con autenticidad. Cuando tú asumes tu dolor, estás siendo auténtico. Para que sus alumnos aprendan no de sus enseñanzas. ¿Te imaginas? Para que el sistema educativo no aprenda de mis enseñanzas, sino de mi autenticidad. ¿Cómo soy auténtico? Cuando me acepto a mí mismo. Pero si me acepto a mí mismo, voy a aceptar el sistema educativo actual. Sino de un testimonio de vida. De ahí que ser maestro signifique salir al encuentro de uno mismo. Nadie quiere salir al encuentro de uno mismo, porque escondemos un dolor esencial, simple. El dolor de no saber quiénes somos, ni por qué estamos vivos. Y hasta que no descubras eso, sentirás el dolor de vivir una vida sin saber por qué la vives. Eso se transmite, se traslada a cualquier cosa. A no saber por qué me estás mirando así, a no saber por qué estoy sintiendo esto, a no saber por qué la educación es así, a no saber por qué nadie cambia, se fragmenta sin la necesidad de esa fragmentación. No hay muchas formas de educar, solo hay una. Las otras que no sean basadas en la autenticidad no son formas de educar. Sí, la verdad es que tengo una anécdota en eso, en Auroville, yendo a esa ciudad donde se está experimentando por la unión de la humanidad, ¿no? de todos, y en las escuelas había pues aulas muy clásicas y aulas muy abiertas, ¿no? muy libres, un espacio, y en aquel instante recibí un bofetón al hacer una pregunta que es ¿cómo es que los tenéis puestos en sillas individuales? Y la respuesta fue, es que nosotros solo buscamos que el profesor esté en su ser. Que el profesor esté en su ser y que enseñe como sepa. Y claro, fue realmente un toque de decir, estamos mirando a la persona, el tipo de educación no importa, lo que pase es lo que se establece entre el profesor y el alumno, ¿no? Eso, la verdad es que fue... ¿Puedes repetir esa última frase, por favor? Lo importante es lo que se establece entre el profesor y el alumno. Esa relación, ese establecimiento, eso es el aula. Eso es el testimonio. Qué hermoso. Y desde ahí aprendemos todos de todos. Deja de haber un maestro y un alumno. Ahí el rol pasa a ser un instrumento que facilita
en lugar de ser un objetivo en sí mismo. Tú y yo estamos teniendo un papel ahora que implica una función concreta que si la soltamos porque estamos entrando en nosotros, vas a tener un sentido mucho más amplio que el que nosotros le podamos dar. Y es también un ejercicio de honestidad. No podemos decir nada que le sirva a alguien. Nos han hecho una foto. Hemos quedado retratados.